¿Preguntaste alguna vez por qué los mercados funcionan como si fuera un mecanismo perfecto, casi de relojería? ¿Por qué la escuela austríaca terminó rompiendo con todos los postulados marxistas? En este episodio vamos a responder esto y muchísimo más. No te lo pierdas, tomate esta nueva pastilla roja y quédate con nosotros. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Disculpen la demora, la verdad que estuvimos un poquito atrasados para alargar este nuevo episodio, pero creo que la espera vale la pena. Tenemos un podcast espectacular sobre algunas características de los mercados y sobre escuela austríaca, algo bastante interesante. Espero que los conceptos que vamos a tocar hoy en día puedan responder algunas de sus dudas y aclaren un poco más todas esas ideas que tienen sobre esta escuela bastante interesante. Y bueno, no sé qué nos querés comentar, Mariana. Bueno, y luego de haber subido el episodio anterior, pensando un poco cómo íbamos a organizar el siguiente, nos empezamos a preguntar si era necesario hablar un poco más sobre el punto de equilibrio, sobre todo porque, bueno, nosotros explicábamos que ese punto de equilibrio y el punto en el que efectivamente se comercializa representa un ganar-ganar para ambas partes dentro del mercado, pero muchos de los detractores plantean que esta no es la situación más común y que muchas veces el consumidor pierde en relación a el productor o el empresario. Sí, tal cual. La verdad que está muy asociado el proceso de intercambio con esto del juego de suma cero, es decir, como un juego donde uno gana y el otro pierde, como por ejemplo el ajedrez, las damas o cualquier deporte, ¿no? En definitiva, todos tienen algo similar. Pero bueno, el mercado no es así. En el mercado nos juntamos para intercambiar aquello que nos sobra por aquello que necesitamos. Aquello que podemos producir fácilmente para aquello que somos buenos, por algo que necesitamos para vivir y que en definitiva nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, a enriquecernos y que nos costaría muchísimo más hacerlo con nuestras manos. Este proceso es el que ha hecho que hoy vivamos con una calidad de vida que hace 200 años era inimaginable. Pero no arrancó hace 200 años, sino hace muchísimo tiempo más. Tal como comentábamos en el episodio anterior, la especialización del trabajo es tan vieja como el mismo sedentarismo. Es tan viejo como el momento que la humanidad se planteó una manera diferente de buscar los alimentos, de poder pasar de la subsistencia a empezar a vivir de otra manera. Sin embargo, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, este proceso no es del todo asimilado y hay muchos que creen que siempre hay alguien que tiene una posición más ventajosa que otra en este proceso de intercambio, ¿no es cierto, Mariana? Claro, el argumento de la gente de izquierda y que está en contra del libre mercado es básicamente esta postura de conflicto, de que no existe cooperación sino conflicto entre ambas partes y que ese conflicto se resuelve a favor de quien tiene más poder y que ese poder está asociado a el tema económico. Entonces, por lo tanto, para la gente que está en contra del libre mercado, la resolución de la negociación siempre es pérdida para el consumidor porque el empresario tiene más poder de negociación y en general en los mercados, porque cuando hablamos del mercado laboral, por ejemplo, ellos argumentan que el empresario siempre va de alguna forma a estar por encima del empleado y por lo tanto va a abusar de él. Entonces ahí es donde para ellos es evidente la necesidad de un Estado que controle y de alguna forma regule este poder que tiene el productor o el que tiene más dinero dentro de ese mercado. La pregunta es si realmente ese Estado va a regular y a controlar esos desbalances de poder y si esos desbalances de poder realmente existen previos a la entrada del Estado. Bueno, y justamente esa pregunta es clave.
¿Realmente existe un desbalance de poder entre empresario y empleado, por ejemplo? Es cierto que mucha de la legislación vigente regula el trabajo teniendo en cuenta justamente esto que estás comentando, que existe una dominancia del empleador sobre el empleado. Sin embargo, el que ejerce la actividad empresarial está suponiendo una ganancia futura por una inversión en el presente. Dentro de esa inversión, por ejemplo, está el salario. Y en definitiva, la ganancia que obtiene el empresario es la incertidumbre o el riesgo de la misma función empresarial, de la misma función de beneficiar al prójimo con bienes que este último demanda. Pero realmente el empresario no tiene la vaca atada, no está asegurado su retorno futuro. Todo depende siempre de la preferencia del consumidor, o sea, de aquel con el que hace el intercambio. Y así como el intercambio puede ser beneficioso y en definitiva obtener ganancias, puede que también obtenga pérdidas, porque en definitiva no tiene el poder de determinar el precio de venta de su bien, sino que este siempre está al final del proceso de mercado y es el resultado de la negociación en el intercambio. Un empresario entonces tiene en el presente solamente la incertidumbre y no la certeza de un cierto beneficio futuro, que no está garantizado para nada, y ahí es donde está el riesgo. Su ganancia en definitiva es riesgo, algo que por ejemplo el empleado no tiene. Exactamente, Augusto. En un libre mercado, el balance no lo genera el Estado, lo genera la competencia. Ese productor tiene competidores y por más market share que tenga o participación de mercado, está obligado a satisfacer al consumidor para conservar esa porción de mercado. Y sabe que quienes están allí pisándole los talones para sustituirlo son sus competidores. Entonces, el que se ve beneficiado de todo este proceso es el consumidor. Cuando el Estado entra, en vez de balancear estas supuestas diferencias de poder, lo que hace es otorgar poder, porque la diferencia no viene del aspecto económico, sino que viene del aspecto político. Hay empresas que una vez que interviene el Estado logran obtener concesiones, monopolios, oligopolios, beneficios particulares y están en ventaja en relación a sus competidores y por lo tanto pueden ofrecer lo que les da la gana al consumidor y éste se ve obligado a consumirlo. Entonces, tal como estamos viendo, la intervención del Estado, la intervención de la política en los mercados termina generando ganadores y perdedores. Consumidores que perderán la oportunidad de obtener esos bienes a un precio menor y ganadores que no serían ganadores en un mercado donde exista libre competencia, donde el mismo mercado les demostraría que su actividad empresarial no es eficiente, es decir, que tampoco tiene la señal de mercado para mejorar su actividad. Bueno, y en el episodio anterior nombramos a Carl Menger, dijimos que era uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía y principalmente de la teoría del valor subjetivo, que había rebatido la teoría del valor trabajo de Marx. Pero hoy vamos a hablar más de Carl Menger porque la Escuela Austríaca de Economía plantea algo realmente revolucionario. Carl Menger se da cuenta de que efectivamente lo importante no eran los recursos escasos, sino el comportamiento de las personas, de los individuos. Él básicamente plantea un cambio de paradigma en la ciencia económica maravilloso y súper revolucionario, que es pasar del estudio del objeto, del recurso escaso, al estudio del sujeto y de la acción humana. Sí, tal cual como estuvimos hablando en el episodio anterior, es importante seguir hablando del valor subjetivo de las cosas. Es decir, que los precios
tienen un valor que dependerá de cada consumidor en particular. No todos le damos el mismo valor a las cosas. Y esto no tiene nada que ver con los costos asociados a aquello que estamos produciendo e intercambiando. Un grave error que tienen las teorías marxistas y socialistas en general es asignarle al precio el costo que tienen las cosas, cuando es al revés, cuando es la valoración de las personas lo que hace a los costos, lo que hace a que se evalúe en realidad si nos vamos a meter en esa empresa de ofrecer determinados bienes. Y una buena manera de ver esto es comparar, por ejemplo, los costos asociados a fabricar un avión de línea, un 787 por ejemplo, a los costos de pintar un cuadro, los costos que tuvo Picasso en pintar uno de sus cuadros. Sin embargo, el precio de una de las pinturas de Picasso es muy similar al de un avión de estos, cuando detrás de un avión hubo un montón de horas de trabajo, un montón de gente que estuvo trabajando, un montón de costos asociados, y del otro lado solamente tenemos la mano del pintor. Bueno, y tenemos que recordar que estamos hablando de una escuela de pensamiento económico entera. Tiene muchísimos autores, muchísimos referentes. Nos vamos a quedar cortos en el podcast para hablar de la escuela austríaca, pero sí queremos rescatar algunas de las cosas que la hacen realmente revolucionaria como estructura de pensamiento, y que son las cosas que le han otorgado la fama y popularidad que ha adquirido durante las últimas décadas. Ludwig von Mises, que es uno de los referentes de la escuela austríaca, tiene un libro maravilloso que se llama La acción humana. Y esto va muy en consonancia con lo que plantea la escuela, ¿no? Que es este estudio de la acción como un proceso dinámico. Y es precisamente eso lo que la separa de otras escuelas de pensamiento económico que parten de un estudio mucho más estático y de una economía un poco ideal y teórica. Bueno, uno de los axiomas de la escuela austríaca, por ejemplo, es que el individuo es un sujeto económico, porque el individuo está en una posición de insatisfacción que lo lleva constantemente a buscar una mejora de sus condiciones, y es eso lo que lo lleva a emprender. Y al hablar del sujeto, habla del sujeto como un todo, incluso sus aspectos psicológicos, ¿no? Una de las cosas que sostiene la escuela austríaca es que todo individuo es capaz de aprender, adquirir conocimiento, sintetizarlo y evolucionar en el tiempo, ¿no? De hecho, es esa capacidad de aprender lo que ha permitido que el hombre evolucione y que evolucione en el mercado. El mercado es el lugar donde, gracias a prueba y error, ensayo y logro, las sociedades han creado sus instituciones y han ido evolucionando en el tiempo. Y acá también es donde la escuela austríaca se contrapone bastante con aquellas ideas que rescatan una planificación, una estructura económica de arriba hacia abajo, ¿no? En definitiva, las escuelas austríacas y los liberales en general defienden estas ideas de que la economía es un proceso de abajo hacia arriba, es un proceso de descubrimiento, tal como comentabas, y no un proceso de planificación, es decir, que alguien decide qué cosas se tienen que hacer de antemano. Un poco por el carácter dinámico. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto del carácter dinámico? Un poco porque no se puede anticipar cuáles son las demandas del consumidor en un futuro. Otro poco porque no se puede concentrar la información de todos los agentes que intervienen en el mercado. Es decir, el planificador no puede estar en la cabeza de todos nosotros, como así tampoco no puede entender cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras necesidades en particular y cómo pueden ir evolucionando en el tiempo. Necesariamente el proceso de intercambio es imperfecto y dinámico. Este es otro punto donde la escuela austríaca se separa bastante de la escuela clásica, del liberalismo clásico, donde define a la economía desde un punto de vista estático, donde las curvas de oferta y demanda tienen un punto de equilibrio a priori, cuando en realidad es todo lo contrario, es al revés.
Sí, es un entramado súper complejo. De hecho, esa es otra de las cosas que diferencia a la escuela austríaca, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la producción o qué es lo que consideran ellos la estructura de la producción? Y para la escuela austríaca la producción no es solo la que se da a lo interno de una planta no es solo el proceso productivo de ese empresario, sino que la estructura de producción incluye a todas las etapas y todos los procesos involucrados en la generación de ese bien, ¿no? O servicio. Entonces, realmente es ir hacia atrás en una historia que está compuesta por millones de actores. Hay un libro de Leonard Reed que se llama Yo, el lápiz, que ilustra muy bien esto, ¿no? Es como cuando vemos un lápiz, pensamos en el lápiz y tal vez pensamos en cómo se hizo ese lápiz, en esa línea de producción donde se llevó ese pedazo de madera a tener esa forma y se le introdujo una mina de grafito para que pudiera escribir, pero realmente ese lápiz tiene muchísimos procesos, desde esa mina de grafito donde se obtiene ese mineral, el bosque de donde se obtuvo esa madera, los procesos que llevaron a la obtención de los demás materiales, el metal que tiene adosada el borrador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la estructura productiva es todo un entramado de redes y básicamente de colaboración entre muchas partes que ni siquiera saben que lo que están haciendo en ese momento va a colaborar con la producción de ese producto. Sí, sin duda es que no deja de ser un mecanismo complejo, la actividad empresarial que puede estar sujeta a ciertos riesgos, en definitiva la incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro, que es ahí donde centramos donde ponemos nuestra fe de que pueden haber ganancias y no pérdidas, pero pueden ocurrir cualquiera de los dos escenarios. Un concepto muy importante que tiene la escuela austríaca es el del orden espontáneo de los mercados. ¿Qué entendemos por orden espontáneo? Pareciera que existiese una suerte de planificación de abajo hacia arriba, a diferencia de lo que defienden bastante las ideas colectivistas de que la economía se puede planificar, es decir, que puede haber alguien que esté pensando en cómo diseñar ese plan que sea lo suficientemente eficiente para poder generar más riqueza entre las personas. Sin embargo, del mismo caos de los mercados y de los intercambios, suele surgir una suerte de autoorganización. Surgen convenciones que son tácitas, que todos las conocen, pero no están escritas en ningún lado, y que tienen implícitamente cierto grado de organización. De hecho, esta forma organizativa, Hayek, uno de los referentes de la idea del orden espontáneo, sugería básicamente dos ideas generales. Una es que en todo tipo de organización natural o artificial, siempre es superior a la planificación que se puede hacer sobre las mismas. Las operaciones, en este caso los intercambios en los mercados, a través de señales sencillas de compra y de venta, de precios, siempre es superior que una serie de reglas que hay que seguir, lo que lo hace en definitiva mucho más eficiente. Hayek sugería que en los seres humanos el orden espontáneo surge naturalmente de la misma acción humana, del mismo intercambio con las demás personas. En definitiva, siempre un intercambio libre entre los mismos que autocoordina las señales y la gente que está adentro del mercado versus el desorden que suele generar aquel que ejecuta un diseño o un plan intervencionista sobre los mismos. Algunos ejemplos de orden espontáneo en la vida real es, por ejemplo, el uso de cierta moneda, la división del trabajo, la autogestión empresarial, algunos tipos de diseños colaborativos como el software, como por ejemplo el software libre, donde mucha gente participa al mismo tiempo para desarrollar un producto que en definitiva no está del todo coordinado, no hay un plan implícito, es tácito, pero en definitiva se obtiene el resultado. Bueno, y otra de las cosas que vamos a hablar es
cuál es la posición de la escuela austríaca frente a los ciclos económicos. Porque es esto lo que justifica una idea que a muchos les resonará, particularmente de haberlo escuchado a Javier Milei, que es la idea de cerrar los bancos centrales. Esto tiene un basamento teórico que es precisamente la postura de la escuela austríaca frente a los ciclos económicos. Vamos a ir por partes. La teoría clásica de los ciclos económicos dice que la economía naturalmente pasa por 4 etapas. La primera etapa es una etapa de crecimiento, en donde la economía comienza a mejorar. La segunda etapa es una etapa de auge. Esa etapa es seguida por una etapa de decrecimiento y la cuarta y última etapa es una etapa de recesión. ¿Y cuál es el planteamiento de la escuela austríaca? Bueno, específicamente Friedrich von Hayek dice que no es así, que la economía no pasa naturalmente por ese ciclo de 4 etapas y que son precisamente los bancos centrales interviniendo en el mercado monetario mediante la tasa de interés los que crean las condiciones para que estos ciclos se den. Vamos a tratar de explicarlo de una manera muy general, pero lo que Hayek plantea es que al bajar las tasas de interés, el Banco Central crea artificialmente una situación que propicia que los empresarios inviertan, pero que muchas de esas inversiones vayan a negocios que en una situación normal no podrían llevarse adelante y no podrían ser exitosos. Hayek las llamaba equivocadas, inversiones equivocadas. Son esos negocios que solo se generan gracias a que el Estado bajó la tasa de interés, pero que si el Estado no hubiera intervenido y específicamente el Banco Central no hubiera intervenido, esos negocios habrían sido inviables. Entonces, efectivamente se genera un crecimiento económico, hay mayor inversión y hay más cantidad de empresas, pero ese crecimiento es artificial, no se hubiera dado en condiciones normales. Entonces, ese crecimiento produce un aumento de los factores y por tanto un aumento de la inflación que genera a su vez una nueva intervención del Banco Central para subir las tasas de interés y cuando las tasas de interés vuelven al nivel que debían tener, lo que ocurre es que todas esas inversiones equivocadas muestran que su inviabilidad en una economía no intervenida y con una tasa de interés más alta, y es allí donde se produce la depresión, el decrecimiento económico. Pero ese decrecimiento económico es producto de la intervención del Banco Central. Entonces, para Hayek y para la escuela austríaca en general, el ciclo económico no existe. El ciclo económico es una consecuencia de la intervención. De no haber intervenido el Banco Central, esas inversiones equivocadas no se hubieran producido y ese dinero habría sido destinado a inversiones viables y sostenibles en el tiempo. Entonces, el crecimiento habría sido tal vez más lento, pero sostenible. Por eso esto es lo que hay detrás de plantear la eliminación del Banco Central, para impedir que intervenga y se genere el ciclo económico, además de quitarle la posibilidad de emitir e intervenir en el mercado monetario, ¿no? Entonces, esta es la justificación teórica y después hay un montón de datos a nivel empírico que también justifican que esta idea es una buena idea. Sí, la verdad que a veces es gracioso que le echen la culpa al neoliberalismo de lo que sucede con los ciclos económicos, de las burbujas, cuando en realidad se trata de una economía que está bastante intervenida. Bueno, y me gustaría hablar, por último, me gustaría finalizar con estas ideas de la escuela austríaca, hablando de monopolios, que es un concepto que es bastante áspero, bastante discutido. De hecho, hay bastantes discusiones entre, por ejemplo, la escuela liberal clásica y la austríaca con respecto a los monopolios y qué hacer con los mismos. Los liberales clásicos sostienen que los monopolios deberían ser intervenidos porque, en definitiva, existe un margen de ganancia superior al del equilibrio que
existiría bajo un mercado de competencia perfecta. Pero bueno, un poco la pregunta que sugieren los austríacos es cómo determinar ese punto de equilibrio, porque no deja de ser algo dinámico, algo que va a pasar en el futuro, y en definitiva no se obtiene toda la información de antemano para poder calcular ese nivel de intervención. Por otro lado, la pregunta es, ¿quién va a intervenirlo? Si lo va a intervenir el Estado, corremos el riesgo de que existan ciertos intereses entre el Estado y estas empresas monopólicas. Así que por ahí estaría bueno considerar qué pasa cuando existen los monopolios. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? Supongamos el peor caso. Supongamos el caso de que alguien quiere toda la cuota del mercado, quiere quedarse con todo el mercado y aniquila a la competencia bajando los precios. Este comportamiento suicida, que suele denominarse dumping, termina, por supuesto, beneficiando a los consumidores, pero temporalmente aniquilará la competencia. Como es un precio que por lo general está debajo de su nivel de equilibrio, no es algo que se pueda sostener en el tiempo, por lo tanto, esos precios en algún momento volverán a subir. En el momento que vuelvan a subir, emergerán de nuevo otros competidores que ya pueden volver al mercado al precio que se están negociando esos bienes. Pero además, el dumping genera un efecto que no se ve del todo, pero que es bastante interesante. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿quiénes son los primeros en salir del mercado? Aquellos que no son tan eficientes. Creo que un poco lo comentamos antes. Y esos mismos son los que primero le van a pedir al Estado cierto grado de protección. Ahora, son las mismas señales del mercado las que están diciéndole a este empresario dos cosas. Primero, tu empresa no es tan buena, tu margen de ganancia no es tan bueno, deberías analizar qué es lo que estás haciendo, porque un pequeño cambio en las condiciones puede hacerte salir del mercado. Por otro lado, los consumidores le están diciendo, mira, este empresario que te está vendiendo estas cosas, en realidad te está estafando porque se podría hacer por mucho menos dinero o no está siendo tan eficiente, por lo tanto te está empobreciendo. Y entendemos en este caso el empobrecimiento porque, bueno, podrías obtener ese mismo bien a un precio menor y en definitiva te quedarías con más recursos en tus manos. Y bueno, este es un poco el corolario de esta pequeña reflexión sobre monopolios. Y es que en definitiva los mismos son temporales y siempre que no haya intervención del Estado y que no tenga intereses creados en los mismos, termina beneficiando a los consumidores. Quizás la idea sea un poco controvertida, incluso para mí también lo es, así que está bueno que los que nos están escuchando nos dejen por ahí sus comentarios en las redes, en el blog y bueno, podemos seguir el debate por ahí. Pero bueno, el tiempo es poco y está por acabarse, así que los esperamos en el próximo para seguir hablando de todo esto. Bueno, los saludo hasta la próxima. Un placer haber estado con vos, Mariana, nuevamente. Un placer tenerlos del otro lado escuchándonos. Y bueno, hasta la próxima. Chau, chau.